Y Miguel Saro, que es portavoz de Izquierda Unida en Cantabria y en el Ayuntamiento de Santander. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este jueves también tenéis pleno en el Ayuntamiento, ¿no? Sí. ¿También hay moción de Cataluña? No, afortunadamente. Bueno, sorpresa. No, sobre todo temas de Hacienda, porque hay que probar. Se va a someter a votación modificaciones del presupuesto y modificaciones de las ordenanzas fiscales, tema de fiscalidad y la cuenta general del año 2016. Eso va a ser lo principal, aunque hay mociones, desde luego. Ninguna sobre Cataluña. Bueno, ¿cómo estáis siguiendo el monotema? En un momento de mucha tensión, de mucha crispación y de mucha política y medios de comunicación de trincheras. Bueno, yo creo que lo que se están abriendo son brechas y heridas que va a ser difícil que se cosan. Porque la vía, digamos, de formal jurídica está cortada por completo para que se pueda expresar libremente el pueblo catalán, con consecuencias, con efectos jurídicos, con efectos vinculantes sobre su voluntad de formar un Estado independiente o tal y como está planteado. La verdad es que la pregunta como está planteada es bastante pobre, porque el proceso de separación de un Estado confederado, federado o parte de otro nunca ha sido hecho de esta forma, pero bueno, hay una parte de postureo evidente debido también al estar cortadas todos los caminos jurídicos que pudieran tener algún tipo de eficacia jurídica sobre la decisión. Es postureo la postura. Entonces, como la vía jurídica está cerrada, lo que hay es una especie de pelea por la legitimidad. No con efectos sobre la realidad de lo que se plantea, porque yo creo que los que lo están planteando no creen realmente en la utilidad para eso, desde luego a medio y corto plazo de lo que va a pasar el 1 de octubre, sino a futuro, ¿no? Buscar la lucha por la legitimidad. Y inicialmente se hablaba de un derecho de un pueblo. Hay que recordar que el nacionalismo, todos, no el catalán, el español, el francés, el marroquí, el belga, el estadounidense, es una cosa estomacal, es una cosa que viene de los sentimientos, no tiene la base que tiene es exclusivamente esa. No todos tienen una base antropológica fuerte o lingüística, cultural, algunos sí, el caso catalán sí tiene una lengua propia, obviamente. Y la lucha por la legitimidad a posteriori yo creo que es la pelea ahora mismo de la política. Mientras el debate sea ese, el problema está en que últimamente se está crispando tanto la situación debido al enorme desembarco de policía de la fuerza del Estado en Cataluña para evitar que se expresen libremente. Es cierto que con eso, que los matices que he dicho anteriormente, que hay un grado de crispación que parece que las dos partes están buscando signos de violencia, de expresión de violencia en la otra para autojustificarse, y esto es siempre muy peligroso porque, como te digo, puede hacer que las heridas se abran aún más, porque algún día puede ocurrir que realmente hay un episodio de violencia grave, más allá de pegar pegatines en un coche de la policía. Esos sentimientos, ¿no?, en los que se basa el nacionalismo, parece que se están azuzando de alguna manera en las dos partes. Y busco dos imágenes en los dos lados, ¿no?, para que se entienda. Por ejemplo, Ciudadanos en Cataluña, no el partido, aplaudiendo a los Mossos de Escuadra y los Mossos de Escuadra aplaudiendo a los independentistas. O en Huelva salen patrullas de la Guardia Civil con destino al refuerzo policial de Barcelona y se les despide al grito de "a por ellos OE", ¿no? Y el eco que está teniendo eso, porque yo no creo que la gente, el problema está en que no creo que los españoles, los ciudadanos de Iberia, cuando aplauden a unos u otros policías lo hagan porque lo que quieren es que sean efectivos en el cumplimiento de la ley y en la seguridad de los ciudadanos. Y creo que lo que quieren, me temo, tanto los ciudadanos de Huelva en sus sitios, es que su ejército, sus tropas armadas con pistolas, etcétera, vayan a defender la integridad de España, o sea, el modelo territorial que tenemos, y los catalanes que aplauden a sus fuerzas de seguridad para invitarles a que defiendan el modelo territorial de Cataluña. Esto es muy peligroso porque es inevitable, y ha pasado en la historia, y no hace falta ser un gran estudioso de historia para conocerlo, que es así, que casi todas las naciones se han creado a través de la sangre y de la lucha, y siempre por la oposición a otro. Todas. España, por supuesto, muchísimas guerras y muchísima sangre. Y la legitimidad de la violencia es algo que, en fin, no es un debate que quiera iniciar ahora, sobre todo para montar un Estado-nación. Es un invento muy antiguo, tiene más de 200 años, pero lo cierto es que la violencia siempre ha sido la forma que con pocas excepciones, con muy pocas excepciones y con modelos muy concretos de estados muy recientes, en la que se han formado las naciones. Entonces hay que ser muy prudente, intentar que esas heridas no se abran más para intentar una salida negociada
y que dependa de la voluntad popular para este problema. Que no se puede negar que existe una parte cada vez mayor de la población de Cataluña que es independiente, que hay una parte muy importante de la población de Cataluña que no quiere ser independiente de España. Y hay que solucionarlo. ¿De qué forma? Pues yo creo que no puede ser la única vía un Estado autónomo fuera de la Unión Europea. Creo que no es tanto para los catalanes que quieren tener su Estado propio como para los españoles que viven, los catalanes que viven en Cataluña, que quieren seguir siendo parte de España. Sería una solución muy mala porque dificultaría las relaciones entre un Estado colindante, como sería el resto de España, o la nueva España esa, y Cataluña y el resto de los países de la Unión Europea. Que eso estaría por ver, porque ya sabéis que la política internacional, de repente los kurdos tienen derecho de autodeterminación y hace poco tiempo era un tema satánico. En fin. Pero en cualquier caso, hay que intentar que la salida no se abra más para a partir del día 2 de octubre empezar a hablar de todo lo que está encima de la mesa, todo, incluido por supuesto la modificación de la Constitución para una salida votada, una salida jurídica con efectos vinculantes para ese deseo de autonomía, de independencia que se ha visto acentuado estos últimos años, obviamente por estas políticas de la nulidad del estatut, etcétera. Y bueno, hay muchas otras razones, es muy largo para explicar, pero hay muchas preguntas pendientes de resolver. Pero claro, lo que no puede haber es una cerrazón completa por un lado a negociar nada y por otra parte decir lo quiero todo ya, o todo planteado de esta forma además, sin dar respuesta a ninguna pregunta. Sí. Está claro que eso es un movimiento político que tiende más a la movilización y a la reafirmación de los ya convencidos y a atraer a más gente a través de la oposición al gobierno de los recortes y tal, desde un partido que ha gestionado desde el neoliberalismo la comunidad autónoma catalana. Pero yo solo quería hacer un par de matices y trayendo un par de razonamiento de Íñigo en cuanto al origen del nacionalismo. El nacionalismo es igual en todas partes y todos los estados-nación que están constituidos hoy en día, con poquísimas excepciones, son el proyecto de unas clases dominantes en un momento concreto de la historia que han conseguido sobre otras clases más populares y sobre otras clases dominantes de otros estados, otros territorios más bien, constituir su proyecto que está fundado en sus propios intereses. Estados Unidos pues sería la clase terrateniente de los colonos ingleses y no preguntaron a los indios, a la mayoría de la población, para su independencia. En Alemania, pues los Junkers prusianos que se aliaron después con la burguesía industrial del resto de los estados del centro europeo, alemanes centroeuropeos, con su proyecto de exportar mercancías y proyecto imperial, que fue el origen también del Estado alemán, etcétera. Ese es el proyecto nacional y siempre se consigue inventándose o fortaleciendo una visión de una parte de tu cultura que suele estar relacionada con un lenguaje común, como en Francia. En Francia había un montón de dialectos hace 200 años y solamente queda el francés prácticamente y poco más, pero eso es por una imposición del Estado central francés para eliminarle todo y tener una uniformidad cultural. De ahí el triunfo de la nación francesa, porque aplastó el resto de las identidades, minorías culturales en Francia, que había muchísimas. De la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, efectivamente, que es un modelo que se ha implantado en algunas partes, en todos los demás. Sobre el derecho de autodeterminación lo mismo. Vamos a ver, los individuos tienen derechos y creo que ahí esto procede pues mucho más allá, mucho antes de la Revolución Francesa. Existe desde el derecho y todas las visiones, digamos, de la convivencia han reconocido algún tipo de derecho sobre las personas. ¿Los colectivos tienen derechos? Bueno, el derecho en sí, la forma de crear leyes es una ciencia social y depende de la relación de fuerzas que establezca uno u otro. Como decías, el derecho de autodeterminación es un concepto jurídico que se ideó en su día por parte de las potencias coloniales para salvar el problema que tenían de deshacerse de lo que no era interesante para la metrópoli, dejando sus garras económicas en el territorio, pero dando una solución pacífica a un territorio que no podían sostener durante más tiempo por las armas, y pensado en algunas partes del mundo. No está pensado exactamente para esto, pero el derecho sirve para justificar todo. ¿Cuál no quiere decir que no haya habido referéndums de independencia en zonas del mundo, en Canadá, Escocia, en Quebec? Son países distintos, Canadá es un país mucho más reciente, es una confederación de territorios, pero claro, no vamos. Antes hablabas del origen de España y creo que te vas demasiado atrás, pero desde un punto de vista nacional español, cuanto más atrás lo lleves, Esperanza Aguirre decía 7.000 años o 2.000, una cosa bárbara, pero bueno, cuanto más atrás lo lleves parece que más legitimación histórica hay. Yo no creo en los derechos históricos, no los creo.
creo en los derechos de los individuos. Por eso vuelvo a la parte de derechos de los individuos frente a los colectivos. No creo que España tenga más legitimidad por tener 500 años, que creo que no los tiene, porque realmente la estructura jurídica, política y cultural de España tiene más bien 250 años que 500. Lo que había en el siglo XVI es una cosa distinta. Pero en cualquier caso, ¿cómo podemos hacer para salvaguardar los derechos de los individuos? Mi visión materialista de la historia, creo que los individuos se reparten en clases en función de cómo están colocados en el proceso productivo, pero esto es algo muy general y hay que desarrollarlo, obviamente. Y hay que desarrollar el derecho para darle utilidad, los tengamos derecho a una vida digna. ¿Un Estado-nación es útil? Sí lo es, y si España lo fuera, un Estado que tutelara a todos y cada uno de esos individuos, no habría nacionalismos por ningún lado, porque viviríamos todos hablando nuestro idioma sin ningún problema. El problema está, tanto en España como en muchos otros sitios, que nos refugiamos en el Estado-nación, que no tiene que coincidir con el Estado jurídico tal como está montado, porque hay un retroceso claro de los derechos de individuos consagrados en constituciones como la española, que tiene cosas maravillosas que no se han cumplido jamás. Si eso del Estado-nación se ha superado, la Unión Europea no es nada. Es decir, pero si hoy... Preguntas a los alemanes que han votado a AfD hace 2 días. No quieren más confederación de estados porque no creen en ellos. Todos los avances históricos generan resistencias. Es objetivo, no es una declaración sobre eso. Es un hecho. España no es un país, en cuanto al modelo de constitución de España jurídico, y en hablo de legitimidades porque es mucho más, es un debate mucho mayor, no es un modelo comparable con otros estados más recientes que han tenido más éxito en la conciencia nacional, como queremos llamarlo, porque ha habido excepciones permanentes en toda la historia del Estado español como Estado-nación, o sea, los últimos, 200 años. Estado-nación es 500 años, No, eso puede ser un proto-Estado-nación. Bueno, es un debate histórico. ¿Cómo se configura? Histórico. Y España siempre ha habido excepciones, y de hecho sigue habiendo la misma Constitución española, reconoce unos fueros a una parte del territorio que es una figura de origen medieval. Sí, medieval, sí. Recordémoslo porque excepciones hay ya en España hoy en día, entonces hay que ser prudentes y ver hasta dónde podemos llegar. Ya está, porque yo creo que hablando de qué sería mejor al final a largo plazo, estudiando las consecuencias de una y otra opción, vamos a llegar a un acuerdo todos, sin ninguna duda. Nosotros volveremos mañana, como siempre, a la hora de la radio, con la actualización de todas las noticias. Hasta entonces, os mantenemos informados en nuestro periódico digital www.elfaradio.com y a través de las redes sociales. Os quedáis ya con Carne Cruda y con Javier Gallego, y nosotros, como decimos, nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana. Que paséis un buen